Nota: títulos de programas técnicos profesionales y tecnológicos expedidos por el SENA sin registro calificado. Los títulos técnicos profesionales y tecnológicos expedidos por el SENA antes del 1 de enero de 2013 y que no cuenten con registro calificado, serán válidos, de conformidad con lo establecido en las leyes 30 de 1992, 119 de 1994, el Decreto 359 de 2000, Ley 1188 de 2008, Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 2026 del 16 de septiembre de 2010, radicado 1100100300200020008900 y el Acuerdo Mutuo de Entendimiento entre el Ministerio de Educación Nacional y el SENA para el trámite de registro calificado de los programas académicos de educación superior del 12 de diciembre de 2011. Así las cosas, los títulos expedidos por el SENA de los programas técnicos profesionales o tecnólogos, con anterioridad al 1 de enero de 2013 y que no cuentan con registro calificado son válidos, pues se profirieron en virtud de habilitaciones legales y en cumplimiento de la misión institucional de la entidad, a pesar de no contar con registro ante el Ministerio de Educación. El SENA, en el ejercicio de su autonomía institucional, decidió no continuar ofertando algunos programas que no tenían registro calificado, a partir del 1 de enero de 2013, por lo que también son válidos, a pesar de que no cuentan con registro calificado y no volvieron a ser ofertados. Base en las leyes 30 de 1992 y 119 de 1994, el SENA ofrece programas de educación de formación técnica profesional y tecnológica, en este orden, el Decreto 359 de 2000 por el cual se dictan algunas disposiciones reglamentarias del Sistema de Formación Profesional Integral que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje. SENA autorizó al SENA para que lleve su propio sistema de registro de sus programas. Con posterioridad, la Ley 1188 de 2008 reguló de manera específica el registro calificado de programas de educación superior, por lo que mediante concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 2026 del 16 de septiembre de 2010, radicado 11003600002000089000 se conceptuó. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA deberá solicitar y obtener del Ministerio de Educación Nacional el registro calificado para los programas del nivel de educación superior que ofrece, de conformidad con previsto en la Ley 1188 de 2008. En consecuencia, el 12 de diciembre de 2011, el Ministerio de Educación Nacional y el SENA realizan un acuerdo mutuo de entendimiento entre el Ministerio de Educación Nacional y el SENA para el trámite de registro calificado de los programas académicos de educación superior, en el que determinaron, a partir del 1 de enero de 2013, para la oferta y desarrollo de los programas de formación del nivel de educación superior del SENA, es necesario contar con registro calificado previo. C. Educación para el trabajo y el desarrollo humano, se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios de la educación formal,
Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 1.2, compilado en el artículo 2.6.2.2 y 2.6.2.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. 1. Promover la formación en la práctica del trabajo mediante el desarrollo de conocimientos técnicos. De conformidad con el artículo 2.6.2.3 y BIDEM, son objetivos de esta clase de educación. Y habilidades, así como la capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional y ocupacional, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria para el desarrollo de competencias laborales específicas. 2. Contribuir al proceso de formación integral y permanente de las personas complementando, actualizando y formando en aspectos académicos o laborales, mediante la oferta de programas flexibles y coherentes con las necesidades y expectativas de la persona, la sociedad, las demandas del mercado laboral, del sector productivo y las características de la cultura y el entorno. La educación para el trabajo y el desarrollo humano incluye los programas de formación laboral y de formación académica. Programas de formación laboral tienen por objeto preparar a las personas en áreas específicas de los sectores productivos y desarrollar competencias laborales específicas relacionadas con las áreas de desempeño referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones, que permitan ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente. Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de 600 horas. Al menos el 50% de la duración del programa debe corresponder a formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a distancia. Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Programas de formación académica tienen por objeto la adquisición de conocimientos y habilidades en los diversos temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la tecnología, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación y el deporte, el desarrollo de actividades lúdicas, culturales, la preparación para la validación de los niveles, ciclos y grados propios de la educación formal básica y media y la preparación a las personas para impulsar procesos de autogestión, de participación, de formación democrática y, en general, de organización del trabajo comunitario e institucional. Para ser registrados, estos programas deben tener una duración mínima de 160 horas, Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.1, compilado en el artículo 2.6.4.1 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Programas de formación profesional integral, FPI. El SENA emite certificaciones de operario, auxiliar, técnico, profundización técnica y certificados de aptitud profesional, CAP, que corresponden a la formación profesional integral que difiere de los cursos ofertados por las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, vigiladas por el Ministerio de Educación, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo 08 de 1997 por medio del cual se adopta el Estatuto de la
formación profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje o el que lo modifique o sustituya. De igual modo, este tipo de formación son en algunos casos requisitos de los empleos del nivel instructor en el SENA y por tanto se encuentran en las respectivas fichas del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. D. Educación informal. Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. Ley 115 de 1994, artículo 43. Tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. Hacen parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duración inferior a 160 horas. Su organización, oferta y desarrollo no requieren de registro por parte de la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada y solamente darán lugar a la expedición de una constancia de asistencia. Para su ofrecimiento deben cumplir con lo establecido en el artículo 47 del Decreto Ley 2150 de 1995 o la norma que lo modifique o sustituya. Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 5.8, compilado en el artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Área de conocimiento, agrupación que se hace de los programas académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos del conocimiento, en los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas. Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P3. F. Núcleos básicos de conocimiento. NBC. División de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. Ministerio de Educación Nacional. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES. Glosario. Septiembre de 2019. P10. Los NBC contienen las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.49. G. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. Para efectos del presente proceso de selección, la experiencia se clasifica en laboral, relacionada, profesional y profesional relacionada. H. Experiencia laboral, es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. Y. Experiencia relacionada, es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del cargo a proveer. Decreto 1083 de 2015,
Artículo 2.2.2.3.7. J. Experiencia profesional, es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7. Por su parte, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo 16 de la Ley 2113 de 2021, modificado y adicionado por el artículo 9 de la Ley 2221 de 2022, y adicionado por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, establece que, con el objeto de establecer incentivos educativos y laborales para los estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado, educación técnica, tecnológica, universitaria, educación para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, así como toda la oferta de formación por competencia, SIC, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, judicaturas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorías, SIC, contratos laborales, contratos de prestación de servicios y la participación en grupos de investigación debidamente certificados por la autoridad competente, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente con el programa académico cursado. En el caso de los grupos de investigación, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNTE. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación será emitida por esta institución. En todo caso, el valor asignado a la experiencia previa será menor, el 90% 4, a aquella experiencia posterior a la obtención del respectivo título. En el caso del sector de la función pública, las equivalencias deberán estar articuladas con el Decreto 1083 de 2015 o el que haga sus veces. 4. De conformidad con el artículo 2.2.5.6.3 del Decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, se debe reconocer como experiencia profesional válida el 90% de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades contemplados en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. La experiencia previa solo será válida una vez se haya culminado el programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Párrafo 2. En los concursos públicos de mérito se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la valoración de la experiencia profesional requerida para un empleo público,
se tendrá en cuenta como experiencia previa para los fines de la presente ley, la adquirida en desarrollo y ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público. Subrayado fuera de texto. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídico, la experiencia máxima que se podrá establecer en la tabla de equivalencia será de 6 meses. Subrayado fuera de texto. Adicionalmente, los parágrafos 1, 2 y 3 del artículo 2.2.5.6.3 del Decreto 1083 de 2015, que reglamenta el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, disponen. Artículo 2.2.5.6.3. Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 solo valdrá como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica guarde relación directa con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad competente. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente operará si el estudiante ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previstos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. Parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones especiales que se encuentren vigentes y la equivalencia de experiencia previa por experiencia profesional válida no habilitará a su beneficiario para ejercer la respectiva profesión. Concomitantemente, el parágrafo 4 del artículo 2.2.5.6.3 del Decreto 1083 de 2015, adicionado a dicha norma por el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, reglamentario del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119, ambas de 2021, dispone. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral toda actividad formativa que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, ofrecidos por las escuelas normales superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de formación, para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral, subrayado fuera de texto. Adicionalmente, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título 5, precisando en sus artículos 3 y 6. 5. Para los tipos de experiencia previa regulados tanto por la Ley 2043 como por el artículo 2 de la Ley 2039, modificado por las leyes 2113 y 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, para efectos de la VRM y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van a aplicar las disposiciones pertinentes de la Ley 2043, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política,
según el criterio unificado que expida esta Comisión Nacional para estos fines. 6 o de los niveles asesor o directivo, siempre y cuando el requisito mínimo de educación exigido para el empleo desempeñado sea acreditar título profesional, en los términos de los números 1 de febrero de 2013 y 2 de febrero de 2013 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, particularidad que se debe especificar inequívocamente en la correspondiente certificación laboral registrada por el aspirante en SIMO para participar. Artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Parágrafo primero. Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes. 1. Práctica laboral en estricto sentido. 2. Contratos de aprendizaje. 3. Judicatura. 4. Relación docencia de servicio del sector salud. 5. Pasantía. 6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Además, en virtud del numeral 3 del artículo 4 y de los números 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 del artículo 5 del Decreto Ley 770 de 2005 y de los artículos 2.2.2.3.7, 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3 y 2.2.2.4.4 del Decreto 1083 de 2015, la experiencia adquirida en un empleo público de las entidades del nivel nacional se puede clasificar como experiencia profesional, solamente si dicho empleo es del nivel profesional o superiores, para los cuales siempre se exige acreditar título profesional. Por otra parte, de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del artículo 4 y del numeral 3 de febrero de 2013 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, la experiencia adquirida en un empleo público de las entidades del nivel territorial solamente puede considerarse experiencia profesional si dicho empleo es del nivel profesional 6, para el cual, en todos los casos, la normativa precitada exige acreditar título profesional. En este proceso de selección, pues de no especificarse no puede considerarse experiencia profesional por la indeterminación del requisito mínimo o máximo exigido para tal empleo. 7 ibidem. 8 ibidem. En todo caso, y para las demás entidades del sector público que cuenten con reglamentación especial, se entenderá por experiencia profesional la adquirida en aquellos empleos del nivel profesional o superior, cuyo requisito para su desempeño sea título profesional. Las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada, se computará a partir de la inscripción o registro profesional,
Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7, en concordancia con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1164 de 2007, modificado por el artículo 100 del Decreto Ley 2106 de 2019. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, Ley 842 de 2003, artículos 1, 3, 4 y 12, la experiencia profesional y la experiencia profesional relacionada se computará de la siguiente manera. A partir de la terminación y aprobación del pensum académico respectivo, si el aspirante obtuvo su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003. A partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o, para las profesiones afines o auxiliares de la ingeniería, del certificado de inscripción profesional, si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003. A partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior o de la fecha del respectivo diploma, si el empleo ofertado establece como requisito de estudios, además de la ingeniería y afines, otros NBC. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. K. Experiencia profesional relacionada, es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer. Tratándose de experiencia adquirida en empleos públicos de las entidades del orden nacional, la misma debe ser en empleos del nivel profesional o superiores, y en entidades del nivel territorial, en empleos del nivel profesional 7. La experiencia adquirida en empleos públicos debe ser en empleos del nivel profesional 8 y en niveles superiores, siempre que se exija un título profesional como requisito para su desempeño. L. Experiencia docente, es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas. Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles directivo, asesor y profesional se exija experiencia, esta será profesional o docente, según el caso y, determinar además cuando se requiera, si debe ser relacionada. En el evento de empleos comprendidos en el nivel profesional y niveles superiores a este, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones educativas debidamente reconocidas y con posterioridad a la obtención del correspondiente título profesional. Nota: cuando para desempeñar empleos pertenecientes al nivel profesional se exija experiencia, esta debe ser profesional o docente, según el caso y determinar además cuando se requiera, si esta debe ser relacionada. 3.1.2 Condiciones de la documentación para la verificación de requisitos mínimos VRM y la prueba de valoración de antecedentes. 3.1.2.1 Certificación de la educación. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificaciones, diplomas, actas de grado o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según sea el caso, excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente.
teniendo en cuenta que la tarjeta profesional o matrícula correspondiente es un requisito de ley indispensable para el ejercicio de la profesión y no para la participación en el presente proceso de selección. Su presentación se requerirá al momento del nombramiento en periodo de prueba. Sin embargo, para las profesiones relacionadas con las áreas de la salud e ingeniería, para las profesiones afines o auxiliares de esta última y para otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de la tarjeta profesional o matrícula, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en operación el Registro Público de Profesionales, Ocupaciones y Oficios de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, su presentación es requisito indispensable para la contabilización de la experiencia profesional, conforme a la normatividad vigente sobre la materia. Para el caso en que se requiera acreditar el título como requisito mínimo, este no podrá sustituirse por certificación de notas, créditos aprobados o determinación de materias. En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta profesional o matrícula correspondiente, la misma podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla, cuya expedición no sea superior a 3 meses antes del día en que quedó formalizada la inscripción, en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o acta de grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. A continuación, se precisan los requerimientos de la documentación que vayan a aportar los aspirantes para que sea tenida en cuenta para la valoración de la educación en el presente proceso de selección. A. Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados, los títulos y certificados obtenidos en el exterior requerirán para su validez, tanto para la VRM como para la prueba de valoración de antecedentes, estar apostillados o legalizados y traducidos, por un traductor certificado, al idioma español, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Con relación a los títulos de los estudios de pregrado o de posgrado realizados en el exterior, que hayan sido acreditados para el cumplimiento de requisitos mínimos del empleo a proveer, son válidos para tomar posesión de dicho empleo, siempre que hayan sido oportunamente registrados en SIMO por el aspirante, en los términos indicados en el párrafo anterior, para participar en este proceso de selección. De los dos años siguientes a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar tales títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y en las normas que lo modifiquen o sustituyan, Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.2.3.4. Para la prueba de valoración de antecedentes se valorarán los títulos que estén apostillados o legalizados y traducidos al idioma español, independientemente de que estén o no convalidados. En los casos que el aspirante allegue únicamente la resolución de convalidación del título, esta será válida tanto en VRM como en VA, sin que para ello el aspirante requiera adjuntar el título o diploma correspondiente. B. Certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Las instituciones autorizadas para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán los siguientes certificados de aptitud ocupacional,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Certificado de técnico laboral por competencias, se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el Programa Registrado de Formación Laboral, Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.3, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Certificado de conocimientos académicos, se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado, Decreto 4904 de 2009, artículo 1, numeral 3.3, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Nombre o razón social de la institución que los otorga. Nombre y contenido del programa. Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá señalarse el número total de horas por día. Fechas de realización. En los términos del artículo 2.2.2.3.6 del Decreto 1083 de 2015, estos certificados deberán contener, como mínimo, la siguiente información. C. Educación lengua extranjera, inglés. Se refiere a la noción, conocimiento o dominio de una lengua diferente a la lengua materna o lengua propia. Aunque la educación en una lengua extranjera es considerada educación para el trabajo y el desarrollo humano, se individualiza por cuanto el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, atendiendo su quehacer misional, requiere personal con conocimientos y habilidades específicas en el idioma inglés para mejorar y satisfacer las necesidades de sus usuarios. Para el presente proceso de selección, se tomará en consideración el listado de exámenes estandarizados que permiten certificar el nivel de dominio lingüístico según el idioma, establecido en la Resolución 18035 del 21 de septiembre de 2021, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, por la cual se publica la lista de exámenes estandarizados para la certificación del nivel de dominio lingüístico y se deroga la Resolución 12730 de 2017, de acuerdo con los niveles del Marco Común Europeo. Para las lenguas. La Resolución 18035 del 21 de septiembre de 2021, modificó, actualizó y sustituyó la lista de exámenes aprobados por la NTC 5580, y Contecmen. D. Certificaciones de la educación informal. La educación informal se acreditará mediante la constancia de asistencia o participación en eventos de formación como diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la imparte. Se exceptúan los cursos de inducción, de ingreso y / o promoción realizados con ocasión de los procesos de selección en la entidad. Nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga. Nombre del evento. Fechas de realización. Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y, en caso de expresarse en días, se debe señalar el número total de horas por día. Nombre o razón social de la entidad que la expide. Empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio, día, mes y año, y terminación, día, mes.
Estas certificaciones deben contener como mínimo los siguientes datos. En la prueba de valoración de antecedentes solamente se tendrá en cuenta la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal, adicional a la acreditada para cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el respectivo empleo, relacionadas con las funciones de dicho empleo y serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de valoración de antecedentes del presente anexo. En los casos en que se exija como requisito mínimo de un empleo ofertado en el presente proceso de selección, un programa específico de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con una intensidad horaria determinada, el mismo se debe acreditar con la correspondiente certificación de dicho programa, con la intensidad horaria exigida o superior, no pudiéndose acreditar con la sumatoria de varios cursos con igual o similar denominación a la del solicitado, pero con una duración inferior a la requerida, toda vez que la intensidad horaria exigida para un programa de esta clase, con la que se busca garantizar un determinado nivel de profundización en la temática usada y que exista un hilo conductor en la misma, tiene como fin, de conformidad con las disposiciones del artículo 2.2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015, lograr el desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, orientados a garantizar su desempeño, lo cual no necesariamente se asegura con varios cursos de duraciones inferiores a la requerida, porque los mismos pueden haber tratado temas similares con menor profundidad a la que supone una mayor intensidad horaria, sin que exista garantía alguna de la continuidad en el desarrollo de tales cursos, de sus temáticas y de su metodología. 3.1.2.2 Certificación de la experiencia. Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.8. Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la correspondiente firma de quien las suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible, nombre completo, y su cargo. Y las certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la firma, antefirma legible, nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono del empleador contratante. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, todas las certificaciones de experiencia deben indicar de manera expresa y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las establezca. Nombre o razón social de la entidad que la expide. Objeto, S. Contractual, S. Ejecutado, S. Con fechas de inicio, día, mes y año, y determinación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno del os, objeto, S, contractual, es, ejecutados. Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo periodo a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. En los casos en que la Constitución o la ley establezcan las funciones del empleo o se exija solamente experiencia laboral o profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen.
La experiencia adquirida con la ejecución de contratos de prestación de servicios se debe acreditar con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas actas de liquidación o terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica, y deben contener, al menos, la siguiente información. Teniendo en cuenta la normatividad vigente y para efectos del presente proceso de selección, se presumirán válidas las certificaciones laborales expedidas por la autoridad competente tanto en el sector público como privado, que hayan sido firmadas de forma digital o electrónica, siempre que cumplan con las condiciones para su validez señaladas en la Ley 527 de 1999, en el Decreto 1074 de 2015, o las normas que sobre la materia se expidan en la legislación vigente, dependiendo de la que se trate. Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, antefirma legible, nombre completo, y número de cédula del empleador contratante, así como su dirección y teléfono. En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, Decreto 1083 de 2005, artículo 2.2.2.3.8, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación, día, mes y año, el tiempo de dedicación, en horas día laborable, no con términos como dedicación parcial, y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. Los aspirantes con formación en disciplina académica en Derecho o en Jurisprudencia, que pretendan se les contabilice como experiencia profesional o profesional relacionada a la labor de representación judicial y extrajudicial, deben tener en cuenta que, en los términos de los artículos 22 y 32 del Decreto 196 de 1971, para el ejercicio de la misma se requiere contar con la respectiva tarjeta profesional, la cual deben aportar con su inscripción a este proceso de selección o, de no aportarla, se verificará su registro, inscripción y expedición en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados SIRNA. Igualmente, quienes hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de Derecho en universidad oficialmente reconocida, que pretendan acreditar el ejercicio de la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo, en los asuntos establecidos en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, deberán aportar la correspondiente licencia temporal que los faculte para tal fin, en la cual se debe indicar la fecha de su caducidad. En relación a las certificaciones laborales como docente de cátedra, ocasional o de tiempo parcial, las mismas, indispensablemente, deben precisar la cantidad de horas dictadas por el aspirante en el periodo certificado, pues de no hacerlo no es posible contabilizar el tiempo de experiencia en ese empleo, resultando inaplicable lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, que dispone que cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8. Por otra parte,
Si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, debe adjuntar con su inscripción al proceso de selección, la certificación expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes, año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En caso de no aportarse esta certificación al momento de la inscripción al empleo, esta experiencia se contabilizará a partir de la fecha de obtención del título profesional, el cual debe ser allegado en la misma etapa. En los casos en que el aspirante, para acreditar el requisito de estudio, aporte únicamente la tarjeta o matrícula profesional, pero ésta no contenga la fecha de grado, la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la misma. Para los profesionales de la salud, la ingeniería y las profesiones afines o auxiliares de esta última, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de definiciones del presente anexo. Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas, por regla general, no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNESC en pro de garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los modelos propuestos por la CNESC, los cuales podrán ser consultados en el enlace https://3www.cnsc.gov.co/procesos-de-modelo-certificación. Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, la experiencia previa que pretendan certificar los aspirantes debe cumplir las siguientes condiciones. A. Las actividades o labores certificadas deben relacionarse directamente con el programa académico cursado. B. Solamente será válida una vez se haya culminado dicho programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. C. Debe corresponder al ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento de empleo público a proveer, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya. D.
La correspondiente certificación debe ser expedida debidamente por la autoridad competente y contener al menos la siguiente información: 1. Nombre del estudiante practicante. 2. Número de su documento de identificación. 3. Fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. 4. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. O actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. 6. Intensidad horaria semanal. 7. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas. 9. 8. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado. 10. 9. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. 9. Para la judicatura y el servicio en los consultorios jurídicos no se requiere que se especifique este punto, toda vez que se entiende que es derecho, el cual se debe aplicar en esta práctica laboral. 10. Dividem. 11. Para las monitorias, en el entendido que normalmente los estudiantes las realizan en la misma institución educativa donde cursan los correspondientes estudios, todos los puntos los debe certificar dicha institución. Los 6 primeros requisitos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 3 últimos la respectiva institución educativa, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. 11. Para la experiencia previa relacionada con la participación en grupos de investigación, adicionalmente, la correspondiente certificación debe dar cuenta del reconocimiento, durante el periodo certificado, del respectivo grupo de investigación por parte del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus veces, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.6.6 del Decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el Decreto 952 de 2021. Para esta clase de experiencia previa, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación es el precitado Ministerio, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ESNCE. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación debe ser expedida por esta institución. Para los contratos laborales y contratos de prestación de servicios, la respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información. A. Nombre del trabajador o contratista. B. Número de su documento de identificación. C. Fecha de inicio de ejecución del contrato, día, mes y año. D. Fecha de terminación de ejecución del contrato, día, mes y año. E. Las funciones u obligaciones ejecutadas, según corresponda. La jornada laboral, solamente para los contratos laborales. F. Intensidad horaria semanal. G. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de estas. H. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. Los 7 primeros puntos los debe certificar la entidad contratante y los 3 últimos la respectiva institución educativa, o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Por su parte, para la aplicación de la Ley 2043 de 2020,
se requiere que la práctica laboral se relacione con el programa académico cursado y que se haya realizado como opción para adquirir el correspondiente título. Artículo 3. Además, debe ser certificada por la entidad beneficiaria. Artículo 6. La respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información. A. Nombre del estudiante practicante. B. Número de su documento de identificación. C. Fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. D. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. E. Actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. F. Hacer constar que la práctica laboral se relaciona con el programa de educación superior cursado y aprobado. G. Señalar que la práctica laboral fue hecha como opción para adquirir el correspondiente título. Los 5 primeros requisitos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 2 últimos la respectiva institución de educación superior o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Adicionalmente, en aplicación del parágrafo adicionado al artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, los aspirantes que cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, debidamente acreditada en SIMO con su inscripción a este proceso de selección, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya y no se trate de tiempos traslapados. Para este fin, deberán registrar oportunamente en SIMO las respectivas certificaciones laborales. En cualquier caso, prevalecerán las condiciones y lineamientos emitidos al respecto por esta comisión en la complementación del 21 de septiembre de 2021, al criterio unificado verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNESC para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa, sus complementaciones y modificaciones. 3.2 Documentación para la verificación de requisitos mínimos, VRM y la prueba de valoración de antecedentes. Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en SIMO, cada uno en forma independiente, tanto para la VRM como para la prueba de valoración de antecedentes, son los siguientes. A. Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras. B. Título, S. Académico, S. O acta, S. De grado, conforme a los requisitos de estudio exigidos para ejercer el empleo al cual aspira y los criterios valorativos definidos para el factor de educación para la prueba de valoración de antecedentes. C. Tarjeta profesional o matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para las profesiones relacionadas con sistema de seguridad social en salud e ingenierías y otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos establecidos sobre este particular en los numerals 3.1.2.1 y 3.1.2.2 del presente anexo. D. Certificación de terminación y aprobación de materias del programa cursado, día, mes y año, expedida por la respectiva institución educativa, en los casos en que este sea el requisito mínimo de estudio que exige el empleo a proveer.
el cual también se puede acreditar con el correspondiente título o acta de grado. Si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En los casos en que el aspirante pretenda que en la prueba de valoración de antecedentes se valoren en el factor educación los estudios adicionales al requisito mínimo realizados, para los cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la correspondiente certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad de materias que conforman el pensum académico del programa cursado, expedida por la institución educativa competente, en la que conste que solo queda pendiente la ceremonia de grado. Certificación, de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano y de cursos o eventos de formación de educación informal realizados, debidamente organizadas en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua. Con relación a los cursos o eventos de educación informal se aclara que solamente se van a tener en cuenta los realizados en los últimos 10 años, contados hasta la fecha del cierre de inscripciones, cuya duración individual sea de 16 o más horas para la prueba de valoración de antecedentes. Negrilla fuera de texto. Constancias académicas o certificación, que acrediten el dominio de una lengua extranjera, para los empleos que lo exijan como requisito mínimo, de conformidad con lo establecido en el MEFCL y la normatividad vigente. Y certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la licencia de conducción, la misma debe aportarse al momento de la inscripción teniendo en cuenta que se encuentre vigente, al momento de su formalización, escaneada por las dos caras para la respectiva validación y que corresponde a la categorías indicadas en el MEFCL de la entidad. Con relación al dominio del idioma inglés por parte de los aspirantes, la Resolución 10674 del 26 de marzo de 2024 por la cual se adiciona y modifica parcialmente el Manual Específico de Funciones y Competencias